Bienvenidos a Libro 28, posiblemente la mejor librería del sur de Europa, como muchos de vosotros ya sabéis, y los que venís por primera vez lo vais a saber pronto. Empezamos un ciclo de novela negra, que era una excusa para traer escritores y hablar de literatura, pero bueno, de novela negra porque nos gustaba, y el primer invitado es Carlos Zanón, que ya le hemos borrado el nombre, entonces no tengo que presentar nada, pero antes de empezar quiero hacer una pequeña prueba que son 3 preguntas muy sencillas que las hacemos porque no... Bueno, ahora te explicaré. Vamos a ver. Usted se llama Carlos Zanón González, ¿es cierto? Sí. Sí, vale. Segunda. Usted nació el 1 de mayo de 1966. ¿Verdad? Vale. Y la tercera pregunta, son muy sencillas, es, ¿usted es el autor de estos libros? Sí. Vale, bueno, muchas gracias. Prueba superada. No, lo hacemos porque los escritores cuando salen de Madrid y de Barcelona suelen mandar robots. Entonces, es una prueba para asegurarnos, porque aquí nos han traído de todo y en fin, así nos aseguramos. Pues, encantado de conocerlo. Puedes enseñarme fotos de puentes para Bueno, yo suelo tratar de tú a los escritores que son más jóvenes que yo. Todos los que han venido en los últimos años son más jóvenes que yo. Es decir, si no le importa, ¿le puedo hablar de tutear? Sí, Vale, claro. pues muchas gracias. Pues empezamos. Bueno, Carlos Ruiz Zanón... Perdón. Es un robot. Carlos Zanón, a secas. Carlos Zanón es poeta, que es una... parte que a mí me interesa y me gustaría que nos hablaras ahora de eso. Es novelista, pero hay muchas cosas más. Has escrito canciones de músicos, crítica o libros musicales y demás. Pero me gustaría empezar un poco por lo de la poesía. Yo sé que hay, no críticos, pero sí compañeros del mundillo que no llevan muy bien que uno esté en poesía, que esté en literatura negra, en literatura histórica, el mismo autor, que escriba novela juvenil, que escriba teatro. ¿Tú has tenido algún tipo de problema en la etiqueta de poeta o de novelista, o ha sido una cosa natural? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias. Ya de entrada creo que es de las mejores presentaciones que me han hecho nunca. O sea, hasta ahora. Para que a ella nos han puesto Negroni, en otro Blanconi. Es Ginebra sola. Cuidado que no lleva ni hielo. Y nada, quiero agradecer mucho a la librería, a Saljo y a Luis, que es un escritor que he leído y que admiro muchísimo que estéis aquí, y a vosotros que hayáis venido. Y nada, lo de la poesía, bueno, en principio a mí me da un poco igual el tema de las etiquetas. O sea, yo creo que las etiquetas son cuando alguien entra en una librería, ¿dónde buscarte?, ¿no? Entonces, a mí me gusta escribir cualquier cosa, hasta la lista de la compra. O sea, me gusta escribir, siempre me ha gustado cualquier cosa, cualquier formato, me interesa, lo intento. Y bueno, empecé la poesía porque cuando eres chaval es lo más cercano a la emotividad y bueno, no tienes la tiranía de escribir una trama, de escribir eso. Y bueno, empecé ahí, he seguido escribiendo poesía toda mi vida, aún escribo. Lo que pasa que cuando dedicas mucho tiempo a la prosa, como que la mano se te acostumbra a otro formato. No, me da igual. En el fondo, la verdad es que lo que opina la gente a ese nivel yo creo que tiene más que ver con la incapacidad de que no acepten que tú puedes hacer diferentes cosas que con lo que es uno mismo. Hay cosas que las haces bien, otras regular y otras mal, pero bueno, en el fondo todo es intentar comunicar, intentar expresarte, intentar ordenarte un poco, ¿no? Y en principio es eso. Pero bueno, tampoco hago mucho caso de la gente, ¿eh? O sea, así, vas a lo tuyo y ya está. Sí. ¿Tú crees, a la hora de escribir prosa, sientes que tienes alguna influencia de esa parte de la poesía cuando estás redactando prosa? Te lo digo porque yo en algunos pasajes del libro, del problema de identidad, no sé si recuerdo exactamente, la página 256, había párrafos que era prosa, pero era poesía, es decir, se podían haber puesto en verso y sonaban. ¿Tú no tienes esa, o de una forma consciente o de forma inconsciente, la sensación de que quizá las lecturas o tu forma de ver el mundo te pueda influir? Sí, pero yo creo que eso... O sea, yo creo que la literatura siempre es música y la música y la poesía están muy cercanos. Es decir, cuando nos gusta una página de una novela, por ejemplo, nos gusta porque suena bien.
porque las palabras están bien elegidas, el tempo, el esto, pues eso es un milagro, a veces las traducciones, ¿no? que te suenen, pero realmente no es lo que dice, no es redactar, sino que la literatura es una especie de música que te suena. Entonces, a mí al menos la poesía me ayuda a eso, es decir, a veces cuando escribo novela tengo la sensación de que he redactado aquello, la manera que yo tengo de que eso en vez de redactarlo sea estar escrito es utilizar, jugar con las palabras, jugar con la música, jugar con el sonido, y eso en el fondo es la poesía. Pero eso es algo que siempre ha estado. Por ejemplo, Raymond Chandler, que es uno de los padres de la novela negra, utiliza un montón de metáforas. Yo recuerdo una que tiene que describir a un macarra que es muy ostentoso y que va como muy hortera y tal y cual, y que le gusta mucho llamar la atención, y en vez de estar un párrafo explicando, una página explicando cómo va vestido y cómo es, dice que cuando entraba en una sala era como una tarántula encima de un pastel de limón. Sí. Entonces, claro, eso es una metáfora, tú leías eso y ya sabías cómo era ese personaje. Yo creo que la poesía está en todo. Está en las películas, está en los anuncios de televisión, ese tipo de trucos, y yo, al menos yo lo que hago es que no impido que eso salga en lo que yo hago, ¿no? Sí, fluye. Sí, es mi manera de explicar las cosas, y creo que a mí al menos me sirve para que la página no sea un simple redactado. Uh-huh. ¿Y en la música hay alguna influencia? Por ejemplo, cuando escribes oyes música? Sí, siempre, pero es que además yo empecé un poco, o sea, yo empecé escuchando la radio, o sea, yo escuchaba la radio, escuchaba canciones en inglés, entonces yo me esperaba que el locutor tradujera el título de la canción, y entonces yo me ponía a escribir un poema pensando en lo que había dicho la canción, ¿no? No tenía nada que ver. Hotel California, tú te montabas ahí una película que luego no era nada, entonces yo empecé así, o sea, imaginando lo que podía sugerir la música. La música para mí fue muy importante porque fue lo primero que me conectó con... O sea, tú estabas como muy aislado, eras adolescente, además yo vivía en un barrio como muy cerrado y todo esto, y entonces resulta que había un tipo que vivía en Inglaterra o vivía en Estados Unidos que realmente te estaba escribiendo a ti, o sea, esa canción te llegaba, ¿no? Bueno, este señor me entiende, este señor que vive en Detroit, ¿no? Entonces a mí me pareció que ese tipo de comunicación era muy bestia, era muy chula. Y en cierta manera en la literatura yo intento conseguir eso, ¿no? Ese tipo de vocación, de que te hablen de ti a pesar de que no tienes nada en común. O sea, tú lees Crimen y Castigo y dices, joder, este tío me entiende. Es un tío, señor ruso, que vivía en otra sociedad, en otro siglo, y sin embargo, pues ese señor dice, no, ya sé lo que quieres decir. Sí. Dostoyevsky, ¿no? O sea, eso, y la música yo lo encontré, y para mí las novelas, antes de escribirlas, las tengo que oír, o sea, tengo que ver a qué quiero que se parezcan, ¿no? Y bueno, no sé. Pues, bueno, sale menciones a la música en esta novela, pero a mí sobre todo es que quiero hablar de esta porque las he leído. A mí esta novela me ha gustado mucho, son cosas diferentes, esta como es una línea que tenías que seguir, y esta yo creo que eres tú en estado puro. No he leído Taxi, pero me ha dicho Saljo que lo había comprado, lo quiero leer y demás. Aquí la música es como la columna vertebral, bueno, los personajes que van alrededor de la música. Aquí también haces tus menciones y pegas algún palo. Bueno, Carvalho le da palos a diestro y siniestro, ¿no? Pero hay algunas menciones sin mencionarlos, como me parece que es Raimon, el cantante valenciano, que estamos en la tierra, Harcha y demás, que tienes tus preferencias o no. Pero bueno, la música me parece que sí, que es muy importante. Yo esta novela no me atrevo a recomendarla, pero a mí me ha gustado mucho. Y me sirve como pie para hablar para entrar a saco en el género. Vamos a intentar... Bueno, intenta tú explicarnos. Intentamos los dos. Vamos a intentarlo los dos. Yo es que la empresa es suficientemente complicada. Las etiquetas no las entiendo nunca. Pero bueno, estamos en un género, en un ciclo de novela negra. Existe la novela histórica, la novela rosa, la novela romántica, la novela erótica, la novela negra. ¿Cómo definirías tú la novela negra? ¿Qué es novela negra? Novela negra eres tú. Y tú me lo preguntas. Novela negra. Era una trampa, ¿no? Es una pequeña trampa, pero luego te pregunto cosas más fáciles.
Bueno, es una pregunta complicada, pero en el fondo, en que sea tan complicada está la gracia del género, yo creo. No sé, la novela negra viene de ser un subgénero de tal manera que los escritores se ponían seudónimos porque estaba mal visto que tú escribieras novela negra. Literatura de kiosco. Claro, o sea, era literatura pulp, que era la parte de los periódicos que nadie quería, entonces decían, bueno, si quieres escribir una historia de crímenes, pues bueno, como nadie la va a leer, entonces viene de eso, y viene de que la crítica y los apóstoles de lo que es correcto, incorrecto, lo que es bueno o malo, siempre la despreciaron. Eso lo que generó es que en el fondo la literatura negra no tiene ningún complejo ni tiene ningún tipo de reverencia hacia nada, con lo cual se puede maridar con cualquier género. Es decir, tú puedes hacer novela negra y ciencia ficción, novela negra y novela histórica, novela negra y novela social, novela negra como Agatha Christie de la Prada, novela enigma, novela policial, novela de prisiones, es decir, hay un montón de cosas porque tú lo puedes maridar porque da igual, porque digamos que tu compromiso es con la literatura y tu compromiso es con el lector. Entonces, una definición, por ejemplo, en puridad las novelas de investigación, las novelas policiales no son novela negra. O sea, en puridad, lo que pasa que evidentemente como se ha considerado que es novela. Entonces yo creo que son novelas existencialistas en el cual los personajes principales son muy ambiguos moralmente, es decir, es el típico personaje que tú te identificas con él y hay un momento que dices, pero ¿cómo me estoy identificando con este tío? Que es un desastre, que todo lo hace mal. Personajes que siempre se buscan restablecer porque consideran que la sociedad les trata injustamente, entonces necesitan tener más dinero o enamorarse de la chica del gángster o conseguir, decir, siempre tienden a tomar decisiones equivocadas que le llevan a una situación terrible. O sea, la película Pulp Fiction, que muchos de vosotros habéis visto todos, hay un momento que al personaje de John Travolta le dicen, bueno, esta noche tienes que salir con la chica del jefe, pero sobre todo que no pase nada, ¿no? Entonces tú ya sabes que va a pasar de todo, o sea, es decir, se va a enamorar, le va a una sobredosis, está a punto de morirse, es aquello de decir, ya sé lo que tengo que hacer, pero tengo una pulsión hacia eso. Entonces yo creo que es eso, novelas existencialistas que acaban mal, incluso cuando parece que acaban bien, en realidad han acabado mal, que los personajes son muy ambiguos moralmente, el personaje bueno no es un personaje de novela negra. La novela negra siempre te interpela en qué harías tú. ¿Qué harías tú? ¿Robarías la caja del banco si no te pillaran? ¿Tú matarías a la mujer de tu amante si supieras que no te pillaban? Es decir, hay un montón de cosas que harían. Y luego, la novela negra tiene esa manera de que mientras te está explicando o te estás llevando qué sucede, si lo van a pillar, si no lo van a pillar, si le van a descubrir o la investigación, te está explicando cómo funciona el mundo. La novela negra, que es la novela de crímenes, hay un momento en que se entronca con la novela social, que es explicarnos cómo va esto. Los poderosos, los débiles, porque hay barrios, porque hay personas que no tienen otra opción que ir a la violencia para conseguir lo que quieren. Os estoy pegando una chapa y no vais a volver más. No pasa nada. Pero hay una definición de Bertolt Brecht sobre la novela negra que me parece muy buena, que dice, la novela negra no es robar un banco, es fundarlo. Y creo que es eso, es decir, ¿cómo se funda un banco? Eso sí que realmente es novela negra. Sí, efectivamente. Yo creo que la etiqueta de novela negra que tenemos a algunos lectores se le queda pequeña, que la novela negra, y en el caso, solo habiendo leído esto, me di cuenta de que la literatura tuya supera lo que es el género negro, tiene otras cosas que van más allá, efectivamente. A la hora de... Puede ser, tal y como tú has dicho, efectivamente, la novela negra surge como una literatura ahí marginal, de kiosco, de periódico, pero que está ahora en las antípodas. Ahora hay un boom de novela negra, no sé, también en Europa, en España. No puede ser eso el final de la novela negra, es decir, en cuanto como género deja de ser una cosa marginal y se convierte en algo que está que no hay que buscarlo en las estanterías, que está en las mesas de novedades, que hay semanas de novela negra, días de novela negra, meses. No puede ser al final como el canto del cine, que la novela negra pueda caer, morir de éxito. Esto es súper español. Lo de morir de éxito. No, por eso también.
Es súper español que desde que sale la novela negra nos estamos preguntando si acabará la novela negra, si es un bluff, pero o sea, yo llevo como 10 años y desde el principio todo el mundo me pregunta esas cosas, ¿no? Es decir, puede ser, lo que pasa es que la novela negra, o sea, por ejemplo en Francia hay lectores de novela negra que pasan de padres a hijos, no se preguntan lectores, no se preguntan eso. Mi padre ya leía novela negra, yo también, hay épocas que hay mejores autores, peores autores, pero es un género que está consolidado. Yo creo que lo que ha conseguido la novela negra es crear un circuito, o sea, un circuito de festivales, de editores, de lectores, de esto. La novela negra lo que hace es volver a restablecer el contrato con el lector, decirle, vale, yo te voy a explicar mis paranoias, mis fantasmas, pero voy a tenerte en cuenta a ti. Es decir, te voy a explicar una historia, te voy a entretener, te voy a intrigar, no te voy a abandonar. Es decir, ese tipo de libro que solo es como autorreferencial de, soy un escritor, tengo 50 años, pero estoy muy triste porque ya no soy aquel niño que era en la calle, te va a mí, yo aquí qué hago con eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha conectado con eso y ha servido para muchas cosas. Lo que antes hablábamos de que se mezclan como se mezclan muchos géneros. Yo, por ejemplo, hay un autor sueco que ya falleció, que es Henry Mankell, que, por ejemplo, a mí me gustaba mucho porque me explicaba cómo vivían los suecos, que son como marcianos, o sea, y las relaciones que tenían con sus padres. Decían, no, te veré cuando no nieve, te veré dentro de 6 meses, o sea. Entonces tú, en el fondo ya ni me acuerdo de qué iba cualquier novela, pero sí que me acuerdo de la relación con su padre, que era tan complicada, de que no podían verse, ese tipo de gente que no se tocaba apenas, el rollo que le dan a la bebida, al alcoholismo, o por ejemplo las sociedades Jon Esbo, por ejemplo, que es un autor nórdico, explica mucho el trasfondo nazi de la sociedad aparentemente súper progresista, ¿no? Es decir, todas esas cosas. Entonces yo creo que la novela negra ha servido para explicarnos eso. Luego también la crisis ha ayudado a explicarnos qué estaba pasando, ¿no? Es decir, Petros Markaris es un lector que tú, si quieres saber qué estaba pasando en Grecia cuando estaba rompiéndose todo, es un autor. Yo creo que eso ha creado un circuito, ha creado una masa de lectores y la industria ha funcionado. Es decir, no es un boom absoluto, es decir, realmente el pastel es el que es. Y lo que pasa es que los lectores de novela negra compran muchos libros, pero no crece. Pero bueno, es como... Y luego también hay otro aspecto que, por ejemplo, que el formato thriller para explicar historias funciona muy bien. O sea, la violencia la tenemos tan asumida por la tele, por las películas, que cualquier programa juega con la idea del suspense y del thriller. Tú ves el programa de Pedrerol, que no es novela negra, pero podía serlo, con Florentino de malvado detrás. Ya has visto que aquí no son mucho del Barça. Bueno, no, pero por ejemplo, te dan una información pero no te la resuelven y te piden que vayas después de publicidad y te dan datos, es decir, de cierta manera están jugando contigo. Eso es un formato típicamente del suspense, ¿no? Entonces, yo creo que el lenguaje del thriller es muy potente en cualquier historia y ahora es muy difícil sustraerse a eso. Sí. Tus referencias de autores... No necesariamente de novela negra, cuando tú empiezas, bueno, no sé si es tu caso, empiezas imitando o acercándote a esos autores que has leído y que te gustan, no sé si es así, ¿cuáles eran tus referencias? Mira, yo en realidad empecé la novela negra, mi primera novela, que era Tarde, Mal y Nunca, de novela negra, yo la acabé y yo nunca tuve la sensación de que había hecho una novela negra, mi primer editor tampoco. Y entonces fue a cabo del el segundo año que la gente empezó a decir, ¿qué novela más negra? Además de una manera, ahora os lo explicaré, muy rara. Resulta que mi primer editor dijo, esta es una novela muy macarra, porque pasaba en un barrio y había un bar y tal y cual, y había unas prostitutas y tal, y dices, muy macarra. Y entonces era un editor que tenía su socio mayoritario y era un tío que era un genio del marketing, entre comillas, ¿eh? Y entonces decidió que cada libro tendría su propia promoción. Entonces dijeron, hostia, si esto es una novela macarra, enviaríamos el libro a todos los periódicos con un paquete de macarrones. Y entonces el resultado de esa operación de marketing fue ninguna, evidentemente, excepto en El País, que había una periodista que era Rosa Mora, que ya estaba jubilada, que de vez en cuando pasaba por la redacción del País a buscar libros que les enviaba. Entonces vio los macarrones, pensó, me los llevo, y dijo, hombre, queda feo llevarme los macarrones, me llevo el libro y lo leyó. O sea, no solo eso, sino que lo leyó
Y entonces, por los macarrones, entonces le gustó mucho y fue ella realmente la que dijo una novela negra distinta. Entonces te empiezan a comparar autores que no has leído nunca, con lo cual bajas a la librería y dices, por favor, Jim Thompson, deme lo que tenga, ¿no? Y entonces es un poco así, porque yo creo que hay libros, hay autores que te influencian, hay autores malos que te influencian, hay autores buenos que lamentablemente no te influencian y tal. Yo creo que para mí una autora que yo leí muchísimo y que me gustó mucho y que me sigue gustando mucho es Patricia Highsmith. Por ejemplo, para mí, Extraños en un tren o Los Ripley, me parecen, o Mar de fondo, me parecen libros buenísimos. Sobre todo esa sensación de que uno acaba matando casi sin querer, ¿no? O sea, bueno, estás aquí, me vas a delatar, pues te mato, ¿no? Claro, si hubieras venido 5 minutos después, pues estaríamos tomando una cerveza, pero ¿qué se va a hacer? Sí, sin ganas, claro, dices, pues te mataré. Luego, por ejemplo, un autor que me gustaba mucho, que era Raymond Carver. Yo creo que hay mucho de Raymond Carver, malo en mi caso, de él, porque yo creo que me gustó mucho. Luego hay un autor inglés que aún trabaja y lo hace muy bien, que es David Peace, que es un autor que a mí me gusta mucho, que hace cosas muy raras y trabaja mucho con atmósferas, ¿no? Más que con tramas. Yo creo que luego, Juan Marsé. Para mí Juan Marsé es un referente, o sea, de cómo escribe. Me gusta mucho, aparte de la idea de mirar la ciudad desde las afueras, como si fueras un apache, mirando, mira, están ahí los rostros pálidos, bajo, me llevo la chica, el dinero y vuelvo a la montaña, ¿no? Esa especie. Yo también nací en un barrio alejado del centro de Barcelona. Mis abuelas cuando iban al centro decían que iban a Barcelona, o sea, esa idea, ¿no? Entonces, yo me identifico mucho con esa mirada y luego me gusta mucho esa ternura que tiene Marsé, por ejemplo, me parece que es un autor fantástico. Vázquez Montalbán yo no creo que me haya influenciado, pero también cuando yo era chaval era un referente leer novelas que pasaban en tu ciudad. Barcelona, claro. Claro, porque siempre todo pasaba en Londres o en Nueva York y entonces de pronto ver las calles de tu ciudad te hacía como mucha ilusión. Y Mendoza también, El laberinto de las aceitunas y esto me parecen novelas que eran súper divertidas. Yo creo que la cosa va por ahí, pero bueno, igual... Sí, no puedes tampoco saber exactamente, pues es un filtro que te va entrando. Y luego lo que sí que hay muchos autores que me encantan que no se me ha pegado nada. Ojalá, ¿no? Exacto. Sí, pues vamos a entrar un poco ya en la novela porque pues, has venido a hablar de tu libro, hablar de... y sin... No, pues lo que quieras, yo estoy bien aquí. esto es un reto. Yo me imagino que no sé si te temblaron las piernas cuando, supongo que te lo propondría la editorial, me imagino, o que te vendría de fuera o lo decidiste tú. No. Eso me refiero, que cuando te propusieron esto te entraría un temblor de piernas o no te diste cuenta de la responsabilidad que existía. Fue un poco... A ver, fue un poco inconsciente, o sea... Si no lo habrías hecho, sí, de verdad. Yo me dio un poco de canguelis cuando estaba ya a punto de salir. Pensé, como salga mal me tengo que cambiar, me tengo que ir del país. Escrita. Sí. Ah, bueno, sí, pero Sí. No, bueno, la editorial Planeta y los herederos de Vázquez Montalbán tenían la idea de relanzar un poco el personaje, porque tenían la idea de que había un par de generaciones que igual les sonaba Carballo, pero que no lo habían leído. Y que realmente, pues... entonces la idea, hay las tres primeras novelas de Carballo, las quieren adaptar al cómic y han empezado. Y la idea, pues bueno, como había pasado con Larson, Banville había hecho un libro como Hammett, o sea, la idea es elegir un autor y hacer una novela de Carballo. Entonces lo preguntaron a un librero de Barcelona, Paco Camarasa, que tenía una librería negra y criminal. Sí, y entonces le dijo, bueno, pues yo creo que la persona adecuada es eso. Entonces lo dijeron a mi agente, me lo dijo y yo dije que no. Pensé, vaya lío, además estaba con Taxi, que no es una novela 100% negra, pensé, no me lío con eso, para ti, para tal. Además lo pregunté a 2 o 3 escritores y me dijeron, no lo hagas, no, esto fatal. Entonces pensé... Debo hacerlo. Sí. ¿Sabes? Esa solidaridad, compañero. No, yo no lo cogería, ¿no? Y luego va y te gana el planeta, claro. ¿No? Por eso. Sí. Y entonces, lo que yo pensé, desde el principio tuve claro de que yo no quería hacer un libro como lo hubiera escrito Vázquez Montalbán o en el estilo. Entonces, quería hacer un libro mío con el personaje. Y
y había dos cosas. A mi hijo no le gusta leer, pero por ejemplo empezó a leer a Sherlock Holmes por la serie de la BBC. Entonces yo tenía en mente un poco esa idea, ¿no? Si tú un personaje que es tan potente lo actualizas, puedes enganchar eso. Y nada, soy muy tirado para adelante en eso, ¿sabes? Aquello de 4 de la mañana, ¿a que no hay nariz hacer una paella? Yo soy de esos. ¿A qué no eres capaz de hacer un carballo? Pues sí, venga. Y luego ya, pues eso, cuando todo el mundo hablaba tanto y tal, me agobiaba un poco. Ya es mejor desconectar de todo porque... Sí, entonces nada, pues eso. Yo, la verdad es que no he querido leer nada recordar de Vázquez Montalbán porque ya hace muchos años que lo había leído. Prefería leerlo como una cosa tuya, pero es verdad, reconozco que al principio cuando entré en la novela digo, a ver, ahora un Carballo con 80 y tantos años o volver a los años 70 o 80, no sabía cómo cogerla y la verdad es que me ha parecido magistral el resultado. O sea, la forma en que lo has cogido, es decir, este es el verdadero Carballo, el de Vázquez Montalbán era un personaje, ¿no? Exacto, sí. La resolución me ha parecido muy buena, pero no me lo imaginaba. Bueno, podía resolverla. Yo creo que esa fue la clave. O sea, a veces escribir, bueno, tú lo sabes, escribir es decidir. Entonces a veces, sí, porque a veces te equivocas, a veces llevas 100 páginas y te das cuenta de que escribirlo en tercera persona es un error y tienes que volver. Yo creo que esa fue una decisión que fue correcta, porque te evitaba compararte, ¿no? Entonces era un Carballo explicándose a sí mismo, diciendo, Vázquez Montalbán se inspiró en mí, pero a veces también decía cosas que no eran, ¿no? Y eso empezó de la cosa más tonta, no fue aquello que pensé hacer una cosa. Yo pensé, lo que tú dices, pensé, ¿qué hago con un personaje de 80 años? Solo tenía la capacidad de hacer una novela, que era Muerte en el asilo. En el geriátrico. Carballo le lanzó el taca-taca, le lanzó el pañal, le lanzó el pañal mojado contra la cabeza, entonces no le veía mucho glamour. No eran como los asesinatos de Ágata, sino que era otra cosa. Entonces pensé, hostia, este señor tiene, a ver si tiene que seguir detrás corriendo del malo, ¿no? Al menos. Entonces pensé, hay que rebajarle edad. Entonces una posibilidad era decir, este es un Carballo de los años 80 y otras horribles, ¿no? Como, no, su hijo, yo qué sé. No, claro, pero de los años 80 ya casi es novela histórica, ¿no? Porque en realidad, y está muy metido en la actualidad, con los problemas de Cataluña, de todo lo que se está viendo. Y además otra cosa, que nosotros no nos damos cuenta, pero la sociedad española ha adquirido unos mecanismos. Carballo era un señor que tenía, su novia era una prostituta y no la trataba muy bien a veces. Claro, el lector ahora, eso ya te lo rechaza. O sea, eso ya, entonces... Había que... Y luego cosas... También era verdad que lo que yo me hubiera visto un farsante, o sea, Vázquez Montalbán, como todos los escritores, tenían sus fantasmas. Y sus fantasmas eran los de mi padre. Es decir, gente que ha vivido la posguerra, que la ha pasado mal, en una ciudad que había perdido la guerra, que había pasado hambre, los fantasmas, el miedo, todo esto. Claro, yo viví los 80, o sea, yo... Sí, sería una impostura un poco hablar de... No podía entender lo que es pasar hambre o pasar miedo, o sea, ¿no? Entonces yo tenía que jugar con mis fantasmas, ¿no? Y por eso busqué un Carballo que tuviese más o menos la edad de Juliette Binoche. Sí, no, la solución está muy bien, está muy bien. ¿Y has releído las novelas para escribir esta o las has releído? Sí, y además por orden, excepto la primera y la última. La primera porque es Yo maté a Kennedy, que es una especie de locura. Y la última porque tenía miedo de que no hubiese una frase que dijera aquel que siga con mi personaje, como Tutankamón, aquel sea maldito por los siglos. Alguna maldición, ¿no? La pluma se le clavará la yugular. Claro, así. Entonces pensé, bueno, más vale no tentar la suerte. No, entonces le empecé a leer desde el principio. Y además también vino porque al principio me invitaron a un congreso de profesores de universidad de toda Europa sobre Carballo y Vázquez Montalbán. Entonces yo fui... Entonces todo el mundo decía cosas como muy raras, ¿no? El whisky que toma Carballo en tatuaje es un Calvados del 1900. Yo pensaba, no voy a poder escribir una línea yo aquí, o sea, había acojonado. Y entonces pensé, mira, me olvido de todo y voy a los libros. Entonces yo lo que hacía era, me leí todos los libros por orden alfabético, por orden cronológico. Carballo A, Carballo, sí. Sí. Y entonces era el pozo que me quedaba, por ejemplo. Me di cuenta que eran libros, al principio hay un poquito de acción, la primera trilogía, pero son libros de entrevistas. O sea, Carballo era como los que no somos especialmente jóvenes. ¿Os acordáis de un detective que era Colombo? Que la gente al final se entregaba por lo pesado que era.
Prefiero la silla eléctrica que seguir aguantándole, ¿no? Decía, no, he sido yo, vale, pero vete. Entonces, Carballo también eran libros de entrevista. El señor, ya sé que he hablado con usted. Y otra vez en el despacho. Entonces me di cuenta de eso, con lo cual tenías que meterle acción. Luego me di cuenta que Carballo siempre va en busca de la verdad y la verdad siempre es insatisfactoria, siempre decepcionante, ¿no? Eso siempre está. Luego el ritmo, el sentido del humor, que es un sentido muy socarrón, que es una mezcla entre el sentido gallego y el sentido catalán, ahí de la ironía y todo esto. Y entonces yo intenté que con eso la gente pudiera reconocer el personaje. O sea, sacar el personaje de los libros y volverlo a meter, ¿no? Esa era un poco la apuesta de alto riesgo, porque eso sí que no tenía ni idea. Porque en el mejor de los casos la gente podía decir, bueno, usted ha escrito muy bien un libro, pero este no es Pepe Carballo, este es Juan Gómez, ¿sabes? O sea, haga usted su personaje y ya está, ¿no? Y eso era lo más difícil, pero bueno, era un poco eso. Luego es un tío que no es... es un tío que cuida a su tribu, a su gente, ¿no? Es decir, no es una pátrida, no está debajo de ninguna bandera ni nada. Él va a la suya y cuida a los suyos. Es un poco como el personaje de Rick de Casablanca, ¿no? O sea, el mundo se desmenuza, pero yo aquí en mi bar, tócamela otra vez y si viene Ingrid Bergman ya veremos qué hacemos, ¿no? O sea, pero no me da igual que haya una guerra mundial, es un poco así. Entonces eso fue lo que hice, ir a los libros, que creo que cuando hablas de un autor, en el fondo lo que tienes que ir más que en los estudios sobre, hay que ir a la base, que es lo que ellos hicieron. Y a veces lo que se te cuelan los libros de manera inconsciente. Sí. Además es que una anécdota, porque los estudios sobre me lo contaron en la agencia literaria donde estoy yo. Un hijo de Vázquez Montalbán estaba estudiando en la universidad y tenía que hacer un trabajo sobre no sé si conoce algún hijo suyo. Sí, a Daniel. Daniel. Pues eso me lo contaron en la agencia literaria. Tuvo que hacer un trabajo sobre su padre y le ayudó su padre. Porque, no sé, pues yo qué sé, contenidos, las metáforas, las imágenes, y lo suspendieron. Y dice, usted no tiene ni idea. Y se lo había hecho. No sabía que era el padre de Vázquez, que su padre era Vázquez Montalbán. Por eso te digo que estas interpretaciones ya tan sí. de bueno, coges. Y luego está la anécdota esta de Charles Chaplin, que estaba de vacaciones, que se presentó a estaba de vacaciones, vio un concurso de imitadores de Charlotte y participó y quedó tercero. ¿Ah, sí? ¿Eso es real? Eso no lo sabía, ¿no? Sí, quedó tercero. Pues eso, por eso digo que las interpretaciones...